Muchachos, preparen su DNI. ¿Qué dice? Migraciones. Este es Milei, el pequeño Trump de Latinoamérica. Y con este despliegue, el viernes pasado hizo su presentación en Sociedad algo que nosotros llamamos el ICE Argento. A ver, para los que hayan visto la información internacional de las últimas semanas, el ICE es la agencia antiinmigratoria a la cual Donald Trump ni bien asumió, le dio el poder porque planea deportar más o menos 11 millones de personas desde los Estados Unidos y las redadas del ICE han provocado muchas veces muertes. De hecho, Minnesota es una ciudad hoy militarizada producto de que las redadas del ICE mataron a una mujer blanca que discutió con un agente del ICE y que directamente le disparó porque se sintió amenazado, y eso generó una reacción popular que ha llevado a la militarización de la ciudad por parte de Donald Trump. Entonces, de esta manera, se presentó en Sociedad la Agencia Nacional de Migraciones. ¿Dónde fue esto? En este lugar, fíjense lo que son las casualidades. En Villa Celina, partido de La Matanza, un lugar donde hay mucha gente de la colectividad boliviana, tanto que a veces se hace un chiste con que eso es como Little Cochabamba. Si uno recorre Villa Celina va a poder encontrar montones de puestos de comida boliviana, gente boliviana. Bueno, ¿qué fue lo que hicieron? Hay que decir que estuvieron tranqui, no hicieron como el ICE de Donald Trump. Pidieron documentos, censaron a 385 personas y encontraron a 16 personas en situación irregular. No los metieron presos, no los deportaron, pero uno presume que en un contexto de crisis del empleo en blanco, el gobierno va a avanzar en esta agenda, que hay que decirlo que también la insinuó en su plataforma electoral cuando Milei gana el balotaje, ¿no? Decir, bueno, y Patricia Bullrich varias veces cargó contra los inmigrantes, pero acá hay un contexto que favorece. Y es que siempre que falta el empleo, el primer paso es que haya una agenda antiinmigratoria. En estos años hubo algunos episodios de agenda antiinmigratoria que, bueno, pasaron casi desapercibidos o incluso fueron justificados por buena parte de la sociedad. Los gobernadores de varias provincias de frontera empezaron a cobrar aranceles para evitar lo que se llamaban los tours sanitarios, que la gente viniera a parir de este lado, desde Paraguay, desde Bolivia, desde otros lugares, y empezaron a cobrar aranceles a los extranjeros que no tenían residencia acá, y eso pasó y ya está naturalizado. Pero les decía, fíjense esta foto, porque acá en esta foto aparece quién es el titular de la nueva agencia de migración, que es Diego Valenzuela, que era intendente de 3 de febrero, fue candidato en las listas de La Libertad Avanza, nombre que venía del PRO y se fue. Claro, incómodo, ¿no? También porque figura, porque hay que decir que la deportación, por ahora no hubo deportaciones, pero la exigencia se hace en nombre de la ley, de la irregularidad ante la ley. Y miren quién está acá. Lo van a tener que sacar de la foto, ahora que se puede con inteligencia artificial, lo van a tener que sacar a José Luis Espert de la foto. El otro que está en problema, pero eso se los vamos a contar en próximos programas, es el señor Bondarenko, el ex policía, porque le siguen apareciendo problemas por la usurpación de un lote. Pero volvamos a la cuestión migratoria, porque hay que decir que la Argentina es un país que se creó, se generó a partir de la inmigración. La inmigración está consagrada, admitida, estimulada desde la Constitución Nacional de 1853, aquello para los hombres de buena voluntad que quieran vivir en el pueblo, en el suelo argentino. Pero también hay que decir que en los últimos años empezó a haber una corriente antiinmigratoria producto de que muchas veces los gobiernos peronistas y el progresismo judicial terminaron
siendo, ¿cómo decirlo?, o torpes o tontos o mirando para otro lado contra abusos que se generaron. Argentina hoy por hoy es desde hace tiempo, y hay una ley específica de migraciones que es la más benévola de América Latina, incluso comparado con otros países del Mercosur. Es muy fácil sacar la radicación en la Argentina. Cuando uno saca la radicación, inmediatamente puede trabajar y puede trabajar en blanco. La paradoja que se empezó a discutir hace un tiempo es que ya cuando tenías la radicación podías tener derecho a tener un plan social. O sea, vos venías acá a la Argentina, tenías la radicación, que se consiga fácilmente en unos pocos meses. Con eso podías tener un trabajo en blanco, pero si no conseguías un trabajo en blanco te podías presentar y podías tener un plan social. Claro, ahora los planes sociales son poca guita, están congelados en 73.000 pesos, pero en los tiempos de Alberto, bueno, y se armó un debate sobre, bueno, ¿cuántos extranjeros hay cobrando planes sociales? Había entre un 8 y un 10% de extranjeros cobrando planes sociales. También hay que decir, y esto es lógico, los hijos de extranjeros radicados tienen derecho a la asignación universal por hijo y a la tarjeta alimentar siempre y cuando acrediten 2 años de residencia en el país, porque los pibes, lógicamente, son argentinos y nacieron en la Argentina. Pero también hay que decir que hay una parte de las cuestiones que tienen que ver con la inmigración que son las que irritan a los barrios muchas veces. ¿Qué tipo sobre todo los delitos cometidos por inmigrantes, que son los que terminan generando que se incluya a todos los inmigrantes en la misma bolsa, y además eso agréguenle un contexto de crisis económica y de caída del empleo en blanco, está todo servido para que el gobierno aproveche cierto sentimiento antiinmigratorio y lo capitalice a su favor, y por eso creo yo que están empezando de manera tibia a presentar en sociedad a esta agencia antiinmigratoria como para poder decir, bueno, acá el que no tenga los papeles se va. También van a endurecer los requisitos para la radicación. ¿En qué falló en este sentido el progresismo o el peronismo en su momento? Primero porque minimizaron la cuestión inmigratoria. Yo una vez le pregunté a un director nacional de migración, le dije, che, pero ¿de dónde salen todos estos senegaleses? Ah, no, están legales. Y yo decía, pero ¿cómo están legales? Si no hay ningún convenio especial con Senegal para que vengan, no son refugiados políticos. Ah, no, porque acá la radicación se le da fácil a cualquiera. Y fíjense que muchos, esos mismos senegaleses después se convirtieron, obviamente, no es que hay que generalizar, pero se terminaron convirtiendo en un eslabón de la venta de material de contrabando porque como no tenían idioma no podían ir a trabajar casi de ninguna otra cosa y terminaban en venta callejera como manteros vendiendo cosas que entraban de contrabando a la Argentina, y los comerciantes se quejaban de los senegaleses, y ahí arrancó las peleas de los comerciantes del Bajo Flores contra los manteros senegaleses, capítulos que vimos en los últimos años. Y después está la cuestión de los delitos. ¿De qué tipo de delitos son los que más alteran los barrios? Primero, las bandas de narcos que vienen de otros países a tomar control de villas de emergencia acá. Y segundo, la toma de tierras. Hay lugares donde los vecinos se quejan, dicen, ¿cómo vienen del extranjero y toman tierras, participan de tomas de tierras acá? En el caso de los narcos hay que decir que el gobierno tampoco puede andar sacando pecho de nada, porque es a Patricia Bullrich en su gestión y al gobierno de Milei en su gestión donde nos enteramos hace unos meses que un grupo de narcos peruanos de Trujillo estaban planeando venir a la Villa 1114 a tomar el control de la Villa 1114 y del narcomenudeo en la zona de Florencio Varela, y no nos enteramos porque hubo una investigación en curso de ninguna agencia federal, sino que nos enteramos porque como les habían mexicaneado una droga o un dinero, terminaron matando a 3 chicas, y ese triple crimen generó tanto horror en la sociedad que cuando empezaron a tirar de la piola se dieron cuenta que eran casi todos narcos peruanos recién llegados que querían reemplazar a los narcos peruanos que costó 30 años sacar de la Villa 1114, 30 años. Entonces ahí es el punto de quiebre donde uno dice, a ver, no se puede hacer nada realmente para que no vengan avivados de otros países a delinquir, a tomar el control de una villa, a ocupar tierras. No se puede hacer nada. Ahí es donde fracasó la agenda del progresismo. El problema es que ahora la crisis del empleo hace que esta agenda antiinmigratoria seguramente vaya a tener o vaya a provocar nuevos debates en la sociedad. Fíjense incluso que el propio Jorge Macri
después de perder la elección local en la Ciudad de Buenos Aires, endureció su agenda con un costado que le termina pegando en buena medida a los sectores inmigrantes. ¿Por qué? Los manteros, buena parte de los manteros son trabajadores extranjeros. Terminaron de limpiar las grandes avenidas, las grandes zonas comerciales de manteros. La demolición, vamos a hablar de eso, la demolición de las nuevas casas que se construyen en villas de emergencia que habían sido urbanizadas. ¿Sí? Directamente, no es que van a la justicia y esperan con una dosis de sentido común, que dijo, no, a ver, esto está urbanizado, vos no podés construir en el medio de la calle, no, viejo, te lo demolemos. Vamos a mostrarles en qué villa empezó a pasar esto. Y la otra cosa también, sin pasar por la justicia, la demolición y el cierre de casas tomadas. ¿Con qué criterio? Con el criterio de que esto es un peligro y efectivamente la ciudad no puede funcionar en dos velocidades. No puede ser que los que pagamos impuestos o los locales o todo el mundo tiene que cumplir con unas determinadas reglas municipales y si no te multan y si en un barrio precario no existen esas reglas municipales y a nadie le dicen nada. Bien. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que hay una agenda que en su momento el progresismo dejó crecer porque lo importante era que hubiera laburo y que la gente se las pudiera rebuscar y esa agenda, en tiempos de crisis como estos, la verdad que entra a crujir porque vamos a ver, y se está viendo, que los tipos que pierden el laburo en blanco van a buscar laburo en plataformas de aplicación. Y en las plataformas de aplicación lo primero que van a hacer se van a encontrar con los inmigrantes y ahí va a haber un choque de pobres contra pobres caídos del sistema. Esto es un dato de la realidad. Después va a haber uno que se van a poner de un lado, otro del otro, pero lo que va a haber es esto, es una guerra de pobres contra pobres en un contexto donde se está destruyendo empleo en blanco. Después hay que decir que todo esto el gobierno lo va a hacer en nombre de la ley, como siempre, ¿no? Y también hay que decir que esta semana hubo, ¿cómo decir?, malas noticias para el gobierno, porque no es precisamente un gobierno que tenga apego a la ley, y mucho menos apego a las leyes que tienen que ver con los más vulnerables. Siguen, iba a decir una barbaridad, pero siguen sin darle pelota, no uno, sino dos fallos que van contra sectores vulnerables. La emergencia en discapacidad y los comedores populares. La cuestión de los comedores populares, yo no sé qué quieren inventar, porque hubo fallos en dos fueros diferentes, fuero federal y contencioso administrativo. Le dijeron a Sandra Petovelo, a la ministra de Capital Humano, dele la comida que le tiene que dar a los comedores populares porque hay una ley que así lo pide. Dele la comida, dele los alimentos a los comedores populares. Siguen sin dárselos. Fíjense lo que es la contradicción. Aumentaron por encima de la inflación. El mismo gobierno que le niega la plata a los discapacitados, que le niega la plata a las universidades, que recorta todo lo que pueda recortar, aumentó por encima de la inflación. Lo único que aumentó por encima de la inflación es la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar. Sin embargo, no quieren darle la comida a los comedores populares. Se niegan. Hasta la Corte Suprema. O sea, fíjense, el fallo de Casanelo fue apoyado por la Cámara, fue apoyado por la Casación. La Corte Suprema dijo, yo no voy a tratar este tema. El fallo quedó firme. Petovelo tiene que mandarle la comida a los comedores populares. Se siguen haciendo los giles. Lo mismo con la ley de emergencia en discapacidad. Intentaron voltearla en la discusión presupuestaria. Como no pudieron hacerla caer en aquel famoso capítulo 11 de la ley de presupuesto, siguen sin cumplir con la ley de emergencia en discapacidad. Es tan descarado lo que hacen en nombre de la ley. Qué sé yo. Algunas cosas se hacen en nombre de la ley, otras no, en nombre de ignorar la ley. Tan descarado es que el juez federal de Campana, González Charbay, dijo, voy a empezar a ponerle multa diaria a los funcionarios involucrados en el incumplimiento de la ley, porque hay que recordar, aunque parezca obvio, que para un gobierno, para un poder ejecutivo, para un presidente, una ley no es un consejo, no es un análisis, es una obligación cumplirla. Entonces, el mismo gobierno que le va a exigir, en función de la ley migratoria, que también quiere modificar por decreto a la gente que esté a derecho con su situación inmigratoria en nombre de la ley, no cumple con la ley. Estas son las cosas que se fueron conociendo esta semana y también hay otras que vuelven. Fíjense, estamos a punto de cumplir un año del famoso Día de los Enamorados en que el presidente Javier Milei subió el inexplicable contrato de la criptomoneda Libra, que en verdad era una criptoestafa. Por supuesto, la causa duerme el sueño de los justos. Ignoró la justicia, ignoró lo que investigó la comisión investigadora.
del Parlamento, no una comisión investigadora de periodistas amigos. El Parlamento le mandó un informe, la justicia lo ignoró. El fiscal Tayano sigue sin mover el expediente. Nada, no hacen nada, pasa y pasa, pero se va a cumplir un año. La causa contra Diego Españolo, claro, vieron cómo es esto. En enero todos se toman la feria, Milei ganó las elecciones, entonces la causa contra Diego Españolo por los sobreprecios en Landís, que están probados además, porque el mismo gobierno que le negaba la plata a los discapacitados, y se la sigue negando aún hoy, a pesar de la ley, le pagaba sobreprecios a las droguerías, y hay gente presa por esto, pero la causa tampoco avanza demasiado. Pero también hubo otras noticias que tienen que ver con episodios y focos de corrupción. Solamente les voy a contar dos. Una tiene que ver con Nucleoeléctrica. Nucleoeléctrica es la compañía que nuclea las centrales nucleares. Ahí fue a parar Damián Reidel, un asesor de Milei, un hombre que también, otro de JP Morgan, creo. Sí, ¿y qué hicieron? Los gerentes de Nucleoeléctrica descubrieron que se ve que tienen debilidad por la limpieza, pero no porque las cosas estén limpias, sino por los curros que se pueden hacer con las empresas de limpieza, porque ya hay denuncias de lo que pasó con sobreprecios en el Banco Nación, en el Congreso y ahora también en Nucleoeléctrica. 140% de sobreprecios querían cobrar por la limpieza de Nucleoeléctrica comparado con la oferta de la otra empresa, y el directorio dijo, no, señores, y mandó sumariar a 2 gerentes que había puesto Reidel. Por ahora no hay denuncia judicial, y la verdad que si hubiera denuncia judicial, si no reaccionaron con Libra y con la Andís, con los sobreprecios en Andís, imagínense lo que va a pasar con la limpieza en Nucleoeléctrica. Y el otro detalle interesante que pasó medio desapercibido esta semana es que el titular de la UIF, el fiscal Paul Stark, renunció, se fue calladito la boca, él y todo su equipo se fueron a la mierda el miércoles pasado porque los estaban apretando para que reglamentaran la ley de inocencia fiscal. Entonces, imagínense que ya los bancos, cuando venía alguien y quería traer un depósito de $100.000, los bancos decían, no, mire, yo no me traiga esta plata, yo no se la puedo tomar sin un reporte de operación sospechosa de acuerdo a las normas internacionales de lavado de dinero. El ministro Caputo y también la gente del Banco Nación dijeron, traigan la plata, nosotros lo vamos a hacer. Y después el Banco Nación borró el tuit porque no estaba reglamentada todavía la ley. Entonces, desde el gobierno, el ministro de Economía, Luis Caputo, lo estaba apretando al titular de la UIF para que contribuya a la reglamentación de la ley de inocencia fiscal. Pero se ve que la ley tan buena no era, porque está a punto de haber una reunión del GAFI. El GAFI es el organismo internacional que homologa las normas antilavado. Claro, no es sencillo para un funcionario ir y poner el gancho en algo que va a permitir que venga cualquiera, y ya sabemos de qué estamos hablando, puede ser un narco, un vendedor de arma trucha, puede ser cualquier pirata, y venga con $100.000 y aparezca con testaferros blanqueando, diga $100.000 en diferentes bancos del país y diga, sí, acá está, principio de la inocencia fiscal. El gobierno necesita tanto los dólares que está dispuesto a mirar para otro lado frente al blanqueo de guita sucia. Puede haber gente que tenga guita en buena ley, pero con este discurso libertario de que en verdad los que acumulan plata son héroes, no importa si la plata viene del delito, bueno, aquello que ya sabemos, ¿no? Acuérdense cuando yo les conté cómo Milei le había regalado a los ministros el libro de un tipo que defendía a buena parte del espectro del Código Penal y decía que eran verdaderos héroes. En este espíritu, la ley de inocencia fiscal quiere que los que sean, los que tengan guita la blanqueen porque el gobierno necesita tanto los dólares que quiere tener dólares a como dé lugar para que esa guita le sirva para lo que siempre, para gastarlo, para mantener el dólar barato, la lógica que nosotros le venimos contando. Pero, ¿cómo sería la presión que quien fuera fiscal, calculo que volverá a ser fiscal, Paul Stark, fiscal federal, dijo, no señores, yo no voy a firmar esto, prefiero irme? Y si fuera una cuestión personal, como siempre se dice, ¿no? Razones de salud, las razones de salud hacen que se vaya todo su equipo. Todo esto pasó esta semana y tenemos mucho más. Bienvenidos. Esto es GPS.